Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hablar de Egipto. Egipto es un país transcontinental ubicado en África y Asia. Su capital es la ciudad del Cairo. Tiene una población de 102 millones de personas al 2020. La República Árabe de Egipto se ubica mayormente en el extremo noreste de África, mientras que en Asia se encuentra en la península de Sinaí. Limita con Libia al oeste, con la franja de Gaza e Israel al noreste y con Sudán al sur. Al norte está el mar Mediterráneo y al sureste del país está el mar Rojo. Egipto está dividido en 27 gobernaciones o provincias. La mayor parte de su superficie la integra el desierto del Sahara. El río Nilo cruza el desierto de sur a norte, formando un estrecho valle y un gran delta en su desembocadura en el mar Mediterráneo. Estas tierras fértiles se hallan densamente pobladas, concentrando allí la mayor parte de la población del país. Egipto es actualmente un centro político y cultural importante del Medio Oriente y se lo considera una potencia regional. Su forma de gobierno desde la Constitución de 1971 es la República semipresidencialista, donde el presidente es el jefe de Estado y el primer ministro el jefe de gobierno. Egipto fue la cuna de la antigua civilización egipta, influyendo decisivamente en la historia de la humanidad. Los primeros pobladores de Egipto alcanzaron las riberas del Nilo, escapando de la desertización del Sahara. Las primeras comunidades hicieron habitable el país y se estructuraron en regiones llamadas nomos. Pasado el tiempo y tras épocas de acuerdos y disputas, los nomos se agruparon en dos protonaciones, denominadas el Alto y el Bajo Egipto, alrededor del año 4000 a.C. Egipto se unifica alrededor del 3100 a.C., desde el faraón Menes. La historia del antiguo Egipto se divide en tres imperios. El imperio antiguo, que se caracterizó por el florecimiento de las artes y la construcción de las inmensas pirámides. El imperio medio, donde Egipto alcanzó el esplendor en su economía. Y el imperio nuevo, hasta el 1085 a.C., donde los faraones alcanzaron su edad dorada, conquistando a los pueblos vecinos y expandiendo sus dominios. La última dinastía fue derrocada en el año 3041 a.C. por los persas, quienes a su vez fueron sustituidos por gobernantes griegos y romanos en un periodo que comenzó hacia el año 30 a.C. Desde mediados del siglo IV, Egipto formó parte del Imperio Oriental, que se convirtió en el Imperio Bizantino. En el 640 d.C. se produjo la invasión árabe, quienes asumieron el gobierno del país a pesar de las revueltas de los cristianos coptos en el año 725. Los árabes introdujeron el Islam y el idioma árabe en el siglo VII y gobernaron los siguientes 6 siglos. Entre 1250 y 1517, los mamelucos, que eran parte de una casta militar local, tomaron el control del gobierno derrotando a los mongoles, pero fueron incapaces de impedir la ocupación del país y el control del gobierno por parte de los turcos otomanos en 1517. En 1798, el ejército de Napoleón ocupó el país. Tras la apertura del canal de Suez en 1869, Egipto se convirtió en un importante centro de comunicaciones, pero se endeudaron fuertemente con los británicos, que tomaron el control del gobierno en forma de concesiones hacia 1904. Las continuas injerencias británicas mantenían una inestabilidad política hasta que en 1952 un golpe de Estado forzó al rey Farouk I a abdicar y llevar al gobierno al coronel Gamal Abdel Nasser como presidente del nuevo gobierno.
Nasser declaró la titularidad pública del canal de Suez para los egipcios, lo que supuso una importante mejora para la tesorería egipcia, aunque para ello tuvo que enfrentarse militarmente en 1956 a las tropas conjuntas francesas, inglesas e israelíes, que intentaron derrocar al gobierno sin éxito, en la llamada Crisis de Suez. Anwar el-Sadat sucede a Nasser luego de su muerte en 1970 y lanza la política de Infitah, que significa apertura, una serie de reformas liberales que tuvieron como objetivo reducir el rol del Estado en el ejercicio económico. Además, Sadat se alió con fundamentalistas islámicos para reducir la influencia marxista en el país, por lo que estos grupos radicales adquirieron numerosos privilegios y la sociedad egipcia se islamizó. En octubre de 1981, Sadat fue asesinado y le sucedió Hosni Mubarak, quien mantuvo las políticas de su predecesor, pero buscó una sociedad más laica y tuvo bastante éxito en esto a pesar de algunos atentados contra turistas extranjeros para dañar una fuente importante de ingresos del país, el turismo. Sin embargo, no fue hasta febrero de 2011 donde se consiguió derrocar a Hosni Mubarak, que llevaba 30 años en el poder, mediante 2 semanas de manifestaciones. Sin embargo, la democracia no logra consolidarse en el país. Egipto está, en su inmensa mayoría, cubierto por el desierto de Sahara y surcado por un único río, el Nilo, que riega la única tierra fértil del país y que ha sido la principal fuente de riqueza a lo largo de su historia y ha permitido el desarrollo de varias culturas a lo largo de la milenaria historia de Egipto. El clima está generado por veranos cálidos y secos e inviernos templados y estables. Las grandes variaciones de temperatura son las incidencias más comunes en el desierto, con máximas diarias de 46 grados y mínimas de 6 grados Celsius durante la noche. Durante el invierno, la temperatura por la noche cae a 0 grados Celsius. Las zonas con mayor humedad se encuentran a lo largo de la costa mediterránea y el promedio de precipitaciones es de 200 milímetros al año. Egipto es el país árabe más poblado, con 102 millones de personas al 2020. Cerca del 98% de la población se concentra a lo largo del Nilo, cuyas fértiles riberas representan el 3,5% de la superficie. La densidad de la población en las dos orillas del Nilo es una de las más altas del mundo. Los egipcios son en su mayoría descendientes de los antiguos egipcios. Los inmigrantes árabes comenzaron a mezclarse con la población local, surgiendo matrimonios entre las comunidades árabes y autóctonas. Además, hay descendientes de otros pueblos como los romanos, griegos y turcos. Actualmente, en todo el territorio conviven más de 34 grupos étnicos. El árabe egipcio y el idioma copto o idioma egipcio son las lenguas oficiales, mientras que entre las lenguas no oficiales se encuentran el árabe bedawi, el idioma siwi, el idioma beya, el idioma domari y el koiné, entre otros. Egipto es la 37ª economía del mundo. Su moneda es la libra egipcia. Egipto es predominantemente un país agrícola. Egipto es uno de los principales productores mundiales de productos básicos de algodón. La principal industria ganadera de Egipto es la cría de animales de carga. Los principales productos industriales son los textiles, productos químicos, metales y los productos derivados del petróleo. Además, la pesca es un sector económico importante. Grandes cantidades de pescado se encuentran en el río Nilo, el Mar Rojo y el Mediterráneo. Los principales socios exportadores del país son Italia, Estados Unidos, España e India, mientras que los principales socios importadores son Estados Unidos, China, Italia y Alemania. El petróleo y el gas natural son una importante fuente de ingresos. Los principales campos de petróleo y gas están ubicados en el Mar Rojo y el desierto de Libia.
Egipto produce la energía suficiente para satisfacer su demanda energética. Las principales fuentes de energía del país son de origen hidroeléctrico y se ubican, en su mayoría, cerca de Asuán, en el sudeste del país. La religión oficial en Egipto es el islamismo suní, al que pertenece el 85% de la población. El segundo grupo religioso más grande son los cristianos coptos, que representan el 10% de la población total. Un 1% corresponde a otras minorías cristianas, como son los cristianos armenios, católicos y protestantes. En Egipto también vivían judíos, aunque en pequeño número, pero de gran importancia económica. Estos abandonaron Egipto después de 1956, cuando las Fuerzas Armadas de Israel, Francia y Gran Bretaña atacaron el país. El fútbol es el deporte más popular en Egipto. La selección nacional de Egipto, conocida por el apodo de Faraones, ha ganado la Copa Africana de Naciones en 7 ocasiones, siendo el que más veces la ha ganado. Además, se ha clasificado al Mundial en 2 ocasiones, en 1990 y en 2018. Egipto ha participado en 21 ediciones de los Juegos Olímpicos de Verano, la primera en Estocolmo, 1912. El país ha obtenido un total de 30 medallas en las ediciones de verano, donde se destacan 7 medallas de oro ganadas en lucha libre y halterofilia. En los Juegos Olímpicos de Invierno, Egipto ha participado en una ocasión, en Sarajevo 1984, pero no ha conseguido ninguna medalla. La Gran Pirámide de Giza es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que sigue en pie. Se compone de más de 2 millones de bloques de piedra que la forman, cada uno de más de 2 toneladas. Las 3 pirámides de Giza están alineadas con el cinturón de Orión. Además, hay alrededor del país unas 120 pirámides. La Biblioteca de Alejandría fue una de las bibliotecas más importantes y prestigiosas y uno de los mayores centros de difusión del conocimiento de la antigüedad. No se sabe con exactitud cuántas obras componían su fondo, pero se estima que albergaba entre 30.000 y 700.000 volúmenes literarios, académicos y religiosos. El canal de Suez es un canal artificial a nivel del mar, considerado el centro de transporte marítimo más importante en el Oriente Medio, que conecta el mar Mediterráneo con el mar Rojo. Abierto en noviembre de 1869, después de 10 años de obra, permite el transporte en barco entre Europa y Asia, sin tener que rodear África, por lo que es un punto geopolítico de vital importancia. Más del 90% de la población femenina sufre ablación de sus genitales, según una encuesta del Ministerio de Sanidad del 2015. Más de la mitad de las mujeres fueron mutiladas cuando tenían entre 7 y 10 años, según la encuesta en Egipto, donde esta práctica es una tradición arraigada tanto entre musulmanes como cristianos. La mayor parte de la población egipcia profesa el islamismo, por lo que no consume bebidas alcohólicas, pero existe una importante minoría copta que profesa el cristianismo y mantiene la milenaria tradición de su elaboración, cultivo y consumo. Esto es todo por hoy. Dale like a este video y compártelo. Suscríbete si es la primera vez que ves mis videos. Nos vemos la próxima. Chau.